Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Carla, Mafer, Edgar, Romo y yo, Sara Pineda. Vamos a hablar sobre el caso número 2, que es la crisis mundial del 2020. Bueno, vamos a hablar sobre diferentes factores que analizamos sobre este caso. El primero son las razones macroeconómicas de las cuales la economía mundial está en crisis. Y bueno, son 5 razones. La número 1 es la disminución del PIB, ya que según Bruno Fernández de la IES ha disminuido hasta un 10%. Y esto se ve afectado directamente en la economía de todos los países afectados y también la economía mundial. La razón número 2 son el recorte de tasa de interés, que sí, eso de cierta forma se genera más dinero en circulación, pero ya a largo plazo se vería afectado con las inversiones extranjeras. Eso lo dice Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibanamex. La tercera razón es la disminución de empleos, ya que hasta lo que vamos ahora ha disminuido entre 5.3 y 24.7 millones de empleos, que esto se ve afectado en el PIB per cápita y los ingresos pues por cada persona. La razón número 4 es el IPC o índice de precios al consumo, de lo que también en lo que lleva ha habido una pérdida de dinero del 2.44%. Y también eso hace que los inversionistas extranjeros empiecen a vender todas las inversiones que habían hecho. Y por último, la razón número 5 es que cae la deuda pública. Según Jesse Colombo, que fue el economista estadounidense que predijo la crisis financiera del 2008, habla que hasta ahora se ha disparado en 1,000 billones de dólares. Otro factor del cual vamos a hablar son las estrategias que México podría usar durante esta crisis. Una sería las políticas integrales, otra sería la política fiscal expansiva, el cual habla sobre reducir puntos de base, el objetivo para la tasa de interés interbancaria. Otro sería posponer los proyectos que teníamos como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía y usar ese dinero para poder reacomodar la economía del país en lo que se establece otra vez. También el Banco de México bajó la tasa de referencia en medio punto porcentual y también sería permitir el acceso privado y para facilitar la inversión, mantener la actividad productiva y con ello proteger lo más posible de la planta laboral y formal de las empresas. Y para eso el modelo que creímos sería el más adecuado sería el de keynesiano, ya que se centra en que la política económica que tiene un país es capaz de llevarlo a la prosperidad, claro, dependiendo de las medidas que se tomen en ese transcurso. Por eso hablamos de todas las estrategias o posibles estrategias que ayudaría al país durante ese proceso. Ok, otro factor del cual vamos a hablar es el cómo podría atraer México inversiones extranjeras directo en tiempos de crisis. Bueno, México es muy dependiente de las inversiones extranjeras, ya que eso nos ha beneficiado muchísimo, pero en este tipo de situaciones, cuando baja, nos vemos afectados muy fuertemente. En el 2013 fue cuando como detonó esa inversión extranjera, porque fue cuando se implementó la reforma energética permitiendo que fluyeran grandes inversionistas en el país. Pero bueno, ya en este tipo de situaciones, cuando nos vemos afectados, se deben tomar ciertas medidas de una política expansiva, que sería poniendo más dinero en circulación y bajando la tasa de intereses en los que se reacomoda la economía del país. Y por eso México tiene que diversificar su inversión en distintas áreas que no había invertido antes. Y también pensar en estrategias de recuperación como las políticas incentivas y promociones como un plan B. Ok, la crisis puede aumentar la deuda externa. Bueno, la verdad es que por todo lo que está sucediendo, todas las cadenas de producción pararon de golpe, abruptamente, y eso provocó un desplome en mercados accionarios y en el precio del petróleo. Y obviamente se ve afectado, ya que también entre países las exportaciones e inversiones bajaron muchísimo, y eso no solo afecta a México, afecta a la economía de todos los países, pero sí, en especial México, ya que ha sido muy dependiente de las inversiones extranjeras. De hecho, México rompió récord, ya que ahora la deuda externa se elevó en 9.519 millones de dólares. Y por último, el último factor del cual vamos a hablar es en qué cuentas de la balanza de pagos se registran los intereses por pago de deuda. Y bueno, son
en dos cuentas. La primera es la cuenta de capital, de cual básicamente incluye inversiones extranjeras, préstamos tanto a corto como a largo plazo, amortizaciones de deudas con el exterior. Y la otra es el capital oficial, que básicamente incluye los movimientos de la deuda externa. Pues prácticamente es eso. Nos vemos afectados pues todos los países, pero México también mucho porque siempre ha sido muy dependiente de estas inversiones y de repente que se haya parado la economía tanto de México como de los diferentes países afecta a todos muy gravemente, pero pues esperemos que encuentren respectivas estrategias que los ayuden a mantener su economía y a volver a elevarla poco a poco en lo que se restablece y todo esto mejora.